¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Esto es Entre tú y yo, donde el conflicto se convierte en conversación, la conversación en acuerdo y el acuerdo en la cultura de paz que queremos para nuestra querida América Latina. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se conectan desde diferentes países. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en que el diálogo es un espacio para entender el conflicto y es una manera en la que nosotros decidimos gestionarlo. Aquí entre tú y yo conversamos con expertos internacionales para entrar a analizar los conflictos desde distintas ópticas, pero sobre todo para acercarlos a ustedes, queridos oyentes, a la vida real. Porque el conflicto no está solamente ante los estrados judiciales, sino también sabemos que está en nuestras relaciones, en nuestras sociedades y en nuestras decisiones. Y hoy vamos a llevar esta conversación a uno de los escenarios más complejos que existen. Hoy vamos a hablar de derechos humanos y de conflictos armados. Un tema un tanto complejo, pero que no podemos nosotros evitar, porque cuando hay conflicto armado, cuando hay guerra, cuando hay confrontación, la gran pregunta no es solo quién gana o quién pierde, sino precisamente qué pasa con las personas que hacen parte de ese conflicto armado, qué pasa con la dignidad humana, hasta dónde llega el derecho cuando todo parece romperse. Y justamente ahí es donde esta conversación se vuelve necesaria. Hoy nos acompaña el doctor Rogelio Barba Álvarez desde México, un jurista académico destacado que ha reflexionado sobre el derecho internacional y los derechos humanos. Doctor Rogelio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tiene usted la palabra para que por favor nos comparta su trayectoria profesional. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, colega y amiga Cristina Barón. Igualmente saludo a todos los escuchas, los que están al pendiente de estas reflexiones internacionales sobre problemas que nos aquejan pues a todos los países. Eh, Como les digo, soy Rogelio Barba Álvarez, soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Actualmente dirijo un departamento donde se aloja la licenciatura en criminología. Soy el encargado de este departamento. Es una licenciatura nueva. Desgraciadamente es pertinente precisamente por los conflictos que pues tenemos alrededor de nuestro país, de nuestros estados, que es la licenciatura, como les digo, de criminología. También, bueno, pues me tuve que ver preparado, me tuve que preparar en España y en Italia para poder concretar mi formación externa, ¿sí? Mi formación continua, llevando a cabo algunos trabajos de investigación relacionados con, eh, por decir así, problemas sexuales, desde el punto de vista de la criminología y del derecho penal, pero sobre todo también, pues con una visión internacional, con una visión internacional. Entonces, pues estoy muy contento de esta invitación para poder dialogar sobre algo que nos está quejando a todo el mundo con la llegada de Donald Trump, que le ha declarado la guerra a muchos países, ¿no? Y que su comportamiento, pues, dista mucho de un dirigente de un país que busque la paz, ¿no? Entonces, estamos reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias, doctor. Sí, precisamente acá en este espacio, pues nosotros queremos mostrar la postura, la visión desde la experiencia y el conocimiento de nuestros invitados. Es un espacio de análisis, reflexión académico y que expresa precisamente el sentir de todo un pueblo.
Doctor, y para empezar, iniciemos por algo fundamental. Cuéntenos, en primer lugar, cómo se articulan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en contextos de conflicto armado. Bueno, primeramente, pues desde antes de la proclamación de las constituciones, de ese contrato social que la mayoría de los países cuenta, pues ese es un contrato en el cual previene y protege los derechos de las personas en todos los países, pero también cuando nos vemos amenazados por otras naciones. Entonces, de ahí pues que nacen los instrumentos internacionales y todo el marco jurídico para delinear la legislación de protección y limitación del uso de la fuerza y sobre todo pues para mantener pues en muchos casos la soberanía cuando es interrumpida por otro país que de manera ilegítima pues se convierte en nuestro enemigo. La mayoría de los países se colindan con fronteras con los cuales con otros países pues que pueden ser una amenaza. Estamos, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte y Corea del Sur. En algún momento, pues la isla de República Dominicana con Haití, México, pues, obviamente con Estados Unidos y Guatemala, pues se hacen marcos legales, los cuales permiten, pues, que los ciudadanos se sientan seguros. Desgraciadamente, pues es esto. Y las organizaciones mundiales, la Organización de las Naciones Unidas, pues crea y ha hecho declaraciones pues, que tienen que ver que son universales para todas las personas que habitamos en este mundo. Y solamente hay que reflexionar un poco, querida Cristina, que Estados Unidos desde su independencia de 1776, siglo XVIII, desde ese año a la fecha, todos los años siempre he tenido convulsiones sociales con todo el mundo, ¿sí? Y pues ellos han contribuido, Estados Unidos ha contribuido para mantener el orden, por ejemplo, en Europa, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sí, que le ha ganado a los alemanes y luego se desató con Japón. Y de ahí, pues, que se hacen varios pactos internacionales, convenciones internacionales, declaraciones internacionales que tengan que ver con aquellas naciones que nos invaden y que tienen que repeler esa agresión, pues también con la fuerza. Pero sobre todo, desgraciadamente, bueno, pues es así, se establecen reglas dentro de la guerra. Entonces, pues de manera forzosa, tenemos que elaborar estas estrategias jurídicas para poder mantener nuestra paz y poder reconocer los derechos de todas las personas, ¿no? También en el ejercicio de la invasión, como también en el ejercicio de los soldados, ¿no? El tema del tratamiento que se le tiene que dar a los presos, obviamente, pues tienen que pasar por un sistema jurídico y luego, pues, saber quiénes son los que juzgan este tipo de atentados internacionales, pues son los instrumentos que se han creado, por ejemplo, los juicios de Nuremberg o en Bruselas que tienen ahí estas instituciones internacionales para dar seguimiento jurídico a las intervenciones internacionales. Doctor, esto que plantea es muy importante porque para muchas personas que no están dentro del mundo jurídico y nosotros desde la docencia o desde el ejercicio profesional, hemos notado que hay una creencia que cuando hay guerra el derecho desaparece. Pero en realidad usted nos cuenta y nos hace ver que ocurre es lo contrario. El derecho entra a volverse más exigente, hay toda una normatividad robusta
en torno a estos contextos, porque es precisamente en esos momentos donde se pone a prueba algo que es esencial y es si nosotros somos capaces de lograr reconocer al otro como ser humano, incluso en medio del conflicto. Y esto nos deja una idea muy potente para quienes nos escuchan hoy. Y es que los derechos humanos no son simplemente un discurso en tiempos de paz, sino también son un límite ético incluso en la guerra. Doctor, ahora bien, usted nos habla de los conflictos actuales, vemos que los conflictos han cambiado y ya no hablamos únicamente de guerras internas, sino estas guerras que hay entre los estados. Hoy vemos conflictos en los cuales los escenarios se hacen aún más complejos. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían esos principales retos, desafíos para que se puedan proteger los derechos humanos en medio del conflicto que viene en crecimiento? Bueno, pues principalmente pues, las Naciones Unidas tienen su aparato legislativo, ¿no? O sea, está la Asamblea General, que es el máximo órgano de gobierno que se tiene a nivel internacional para la tutela de los derechos humanos de las personas en todos los casos y en todos los sentidos. Y sobre todo hay un Consejo de Seguridad, ese Consejo de Seguridad que participan todos los países para poder dialogar sobre este tipo de intervenciones que existen en la actualidad. Inmediatamente cuando hay un conflicto se reúne el Consejo de Seguridad, ¿sí? Para poder establecer cuál es el alcance que se tiene y qué es lo que se tiene que proteger o cuál es la disyuntiva, la justificación de que un Estado pueda intervenir frente a otro Estado. Obviamente que no hay justificaciones. Las justificaciones siempre se pueden crear porque ese estado puede ser un problema, un riesgo latente hacia mis conciudadanos, hacia mi territorio. Entonces es cuando se declara la guerra, ¿no? Fíjense bien, para todos los que nos están escuchando, precisamente, y bueno, vamos a poner el ejemplo actual que tenemos ahora de Estados Unidos contra Jerusalén, pues contra Irán, en el cual el secretario o subsecretario antiterrorista de Estados Unidos renunció porque decía que no había ningún riesgo latente en Irán para poder intervenir. Y eso fue del propio gobierno de Estados Unidos. Renunció esta persona hace algunos días. Decía, Estados Unidos y Israel intervienen en Irán porque ellos representan una gran amenaza hacia estos dos países por las armas nucleares que se están creando y que pueden tomar como represalia, ¿sí? Hacia estos dos países. Pero luego, ¿quién es el árbitro en este tema? Quién es el que tiene la mano levantada para poder decir que es una amenaza? Obviamente, pues reunidos en el Consejo de Seguridad, ¿sí? Para poder establecer cuáles son los mecanismos de intervención o cómo se puede llegar a un diálogo, ¿no? Que eso es lo que siempre se trata de buscar, pero obviamente sabemos que hay otro tipo de intereses por parte de estas potencias hacia esos países estratégicos que tienen recursos naturales muy valiosos para las economías. Entonces, de esta manera, los países que se puede decir agresores o los que declaran primeramente la guerra, como es Estados Unidos e Israel, pues no hay una justificación. Por lo tanto, se tiene que dialogar en el Consejo de Seguridad de los países pues más poderosos para poder establecer cuál es la justificación que un Estado puede intervenir en el otro, ¿no? Sí, doctor Barba. Nosotros desde este espacio que se creó,
Reitero, no tenemos una postura política frente a lo que está sucediendo en el mundo. Lo que nosotros nos enfrentamos ahora, por supuesto, nos atañe y me gustaría que usted nos compartiera desde su óptica si nosotros realmente estamos preparados como región, hablándolo de América Latina, para enfrentar estos nuevos escenarios de conflicto que se están dando en el mundo, independiente de temas de postura política, sino más visto desde esa cultura de paz que nosotros queremos promover desde su experiencia, doctor Rogelio. ¿Estamos realmente nosotros preparados? Pues yo creo que, bueno, nuestra región, estábamos hablando de Latinoamérica, Latinoamérica. desde México hasta Argentina, pasando precisamente por Ecuador o por Colombia, que yo conozco estos dos últimos países, que son países hermanos y que nos identifica una cuestión, ¿no? Una cosa que es el idioma. El idioma es un rasgo distintivo de nuestro continente, en el cual tenemos muchísimas coincidencias con los que hemos avanzado desde la independencia hasta nuestros días. Y yo considero que ha habido acuerdos, por ejemplo, en el Mercosur, que tienen ustedes. Nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que somos los países del norte. Yo creo que se tendría que hablar, bueno, también pues tenemos todo lo relacionado con los países que nos envuelven para mantener la paz. Pero hay algo muy significativo que creo que es muy importante, el tema de la felicidad. Por ejemplo, hablando de México, México es uno de los países más felices del mundo, está entre los 10 países más felices del mundo. Y dentro de esa categoría, lo que estas instituciones internacionales para medir la felicidad tiene que ver con algo muy curioso, que tiene que ver con el fútbol. El fútbol. Entonces, este continente pues es muy futbolero. Hay que recordar que Pelé en los años 70 paró una guerra en Nigeria, en un país africano, ¿sí? Él jugó un partido y paró por algunos momentos la guerra. Entonces, yo creo que tenemos que pensar precisamente en cómo construir la paz a partir de competencias que tengan que ver libres, democráticas, pero sobre todo para poder construir algo que en muchas ocasiones pues se nos va de las manos, ¿no? Que es pues la avaricia, que es la envidia, que es esos conflictos también internos que después se vuelven externos y que pues han envenenado a nuestro continente, que tiene que ver, por ejemplo, el narcotráfico, ¿sí? Entonces, yo creo que es momento de poder construir la paz a través de estrategias, que es un momento muy importante para mantener cohesionado nuestro continente. Y como te digo, bueno, tenemos pues eso que nos distingue a todos, que no pasa lo mismo con Europa, con la Unión Europea, que se hablan distintos idiomas y que en ocasiones, bueno, pues no hay un entendimiento y tienen que utilizar el idioma inglés para ponerse de acuerdo. Sin embargo, nosotros tenemos este idioma que es muy rico, muy importante y que puede ser una estrategia que pueda fortalecer estos lazos que nos unen con Latinoamérica. Y obviamente España, yo creo que España como un país europeo y que siempre ha estado preocupado por nuestros países y con muchísimas inversiones y que entramos en aquel país por ser pues de la misma comunidad lingüística, pues yo creo que esas son las cosas que se deben de fortalecer para poder alcanzar la paz, ¿no? Doctor Rogelio, usted ha dicho algo muy interesante y es que nosotros debemos mirar al momento de buscar soluciones a un conflicto, diferentes estrategias, pero tener una mente muy amplia. Esa referencia que hace frente a Pelé, que logró suspender por algunos minutos una guerra. Eso nos da a nosotros también una visión más amplia que la manera de resolver conflictos no son únicas, ¿no? No son unas maneras limitadas,
sino que está en nosotros precisamente buscar nuevas formas de hacer ese acercamiento y en contextos de conflicto armado, que ya es aún más complejo. Doctor, en medio de este tipo de escenarios, por ejemplo, ¿qué recomendaciones daría usted a quienes nos escuchan en este momento que están trabajando en temas de conflicto armado, que les gustaría aportar a nuestros estudiantes que están en formación, a los docentes? ¿Qué otras maneras considera usted que podemos nosotros hablar de una cultura de paz desde otros escenarios? Bueno, pues tenemos muchas similitudes, como te digo, que tienen que ver pues en nuestros espacios, nuestra gastronomía, en nuestra identidad como país. Yo cuando he visitado Colombia, por ejemplo, o Ecuador, pues siempre están muy contentos con nuestra regionalización del español, ¿no? Que se les hace muy divertido, pero sobre todo, la música. La música les encanta a los colombianos y a los ecuatorianos y a otros países, ¿no? Peruanos y otros países de Latinoamérica. Entonces, yo no sé si se puede hacer, porque nosotros lo hacemos, en México hacemos el Festival Internacional del Mariachi, por ejemplo, que vienen muchos peruanos y que han ganado el concurso aquí. No sé, tendríamos que poder explotar, por ejemplo, el turismo. México, aun a pesar que es un país que no está en guerra, es uno de los países más peligrosos del mundo para visitar. Sin embargo, el año pasado, 2025, tuvimos 35 millones de turistas. El país que nos sigue de Latinoamérica tuvo 8 millones y creo que fue República Dominicana. Y de ahí Brasil, que ha tenido menos visitantes extranjeros para disfrutar de esas playas, de la gastronomía y de la cultura brasileña. Yo creo que yo alguna vez estuve en España y había un Festival de las Naciones. Festival de las Naciones donde iban todos los países y mostraban pues su cultura, su gastronomía, su folclore y obviamente pues eso lo que hace es llamar la atención a la gente y provocar pues que la gente pueda viajar y pueda visitar los países. Yo estoy asombrado, por ejemplo, de la gastronomía colombiana y la gastronomía ecuatoriana, ¿sí? Esas mariscos que se comen en Ecuador, por ejemplo, los camarones gigantes que se comen, ¿cómo mantiene Ecuador sus reservas históricas? ¿Cómo las tienen muy bien cuidadas? Y sobre todo, pues, la relación que tiene con el Amazonas, porque creo que hace algunos años unas ecuatorianas ganaron un premio internacional por la conservación del Amazonas que le corresponde a Ecuador, ¿no? Esa parte que se tiene. Entonces, yo creo que debemos de explotar precisamente eso, intensificar más el turismo regional, el turismo internacional hacia América para poder cohesionar más a nuestra sociedad. Obviamente los países ricos, los países europeos, los países del G7, Estados Unidos de América, Canadá, pues obviamente, pues ellos son un potencial económico para la inversión. Entonces, de ahí pues se generan empleos, se genera identidad y sobre todo fraternidad. Pero bueno, eso me imagino que en algunas regiones se trata de hacer, se trabaja para poder ofrecerle al mundo, ¿sí? La diversidad que tienen cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, uno que es nacional, por ejemplo, en nuestro caso, como mexicanos, pues uno presume el tequila, pues presume el mariachi, presume pues nuestras playas, de todo ese patrimonio cultural también de la UNESCO que nos tiene reconocidos y sobre todo nuestro clima, que nuestro clima es muy envidiable para aquellos países del norte que tienen pues más de 8 meses en invierno y que no pueden disfrutar de un rayito de sol. Estoy hablando, por ejemplo, de los países del centro de Europa. Entonces yo creo que podríamos hacer eso,
nosotros cuando hacemos convenio, estoy hablando de la universidad, cuando hacemos convenio con estas universidades con las que tenemos pues una gran relación académica, por ejemplo, yo he impartido clases en la Gran Colombia, he impartido clases en la Universidad de Cuenca, en Ecuador, también he estado en Brasil y se nota pues esa hospitalidad que le dan pues al extranjero y que es muy envidiable en otros países. Yo creo que eso tendremos que rescatar de cada una de las naciones y poder abrazar a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos, ¿no? Yo cuando veo aquí personas que vienen del centro de América, de Centroamérica, de Honduras, por ejemplo, de Panamá, que pasan por aquí y que piden alguna ayuda, la verdad es que pues uno les muestra el cariño y bueno, pues qué más, la solidaridad que se debe para cada uno de los que pasan por nuestro país, porque quieren ir de manera equivocada a otros países para poder encontrar pues esa tranquilidad económica que no nos dan nuestros países, ¿no? Desgraciadamente, bueno, tenemos muchos vicios que nos identifican como país. La corrupción es una enfermedad que pues se ha impregnado en todos los países y que es muy difícil de erradicar. Yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente en estrategias que puedan impedir pues que ese tipo de conductas que atentan tanto a nuestra sociedad puedan llegar hasta nuestras nuevas generaciones. Pero obviamente es la educación la que es el pilar fundamental y obviamente la familia la que puede aportar muchísimo para contener precisamente pues esas malas intenciones, esas malas vibras que nos rodean pues en nuestro día a día, ¿no? Doctor, nos ha compartido varias aristas, todas muy importantes. Las centraré principalmente hacia el tema que hoy nos convoca, pero me encantaría volver a invitarlo porque ha desarrollado unas ideas para mí muy importantes y muy valiosas. Y es que al momento nosotros de hablar de conflicto armado, empezamos a interiorizar, a ir hacia el centro, a reconocer todo lo positivo, maravilloso que tiene nuestra cultura de América Latina, la cercanía, la hermandad que existe y cómo la cultura sí influye en precisamente en la resolución de los conflictos. Cómo esa mirada que tenemos desde nuestros países podríamos abordar de manera diferente, disminuir el conflicto, aportar a construir una mejor sociedad. También con respecto a la educación estamos muy de acuerdo y más todos quienes estamos en este mundo de la academia, quienes creemos realmente en la educación como eje transformador de estas sociedades. Sin embargo, doctor, sabemos muy bien que la vulneración a los derechos humanos persiste, sigue. Y en contextos de conflicto armado, ¿quién responde? ¿Qué responsabilidades realmente tienen los estados, la comunidad internacional frente a todas las vulneraciones que se dan de los derechos humanos cuando hay conflicto armado? Bueno, pues para eso tenemos el derecho internacional, ¿no? El derecho internacional, que es el que regula precisamente los derechos de las personas, ¿no? Ese derecho internacional de los derechos humanos es un sistema de normas internacionales destinadas precisamente para proteger y promover los derechos humanos de todas las personas. Entonces, cuando hay conflictos armados, siempre pues se tiene que ver el origen de ese conflicto armado. Obviamente estoy hablando de un país que ustedes lo tienen, nosotros lo tuvimos con el alzamiento de los zapatistas en el 94 y que poco a poco se fue resolviendo, pero que dejó pues una estela de violaciones a los derechos humanos. Y pues ahí están los tribunales internacionales, ¿no? Los tribunales internacionales que son los que establecen las sanciones
o la restitución de los derechos de aquellas personas que se fueron violentando. Entonces, de esta manera, pues estas instituciones tratan de proteger, de blindar, ¿sí? Estas asimetrías, asimetrías sociales que se cometen para poder encontrar una salida, pues lo más confortable para todas las partes. Pero ya te digo que, bueno, de esta manera los tribunales internacionales son los que establecen qué tipo de sanciones y cómo proteger a aquellas personas. Está, por ejemplo, los asilos políticos, ¿no? Que tenemos los países para poder proteger a aquellas personas que se ven violentadas en su país y que en su país obviamente corren un peligro inminente de que puedan tener una violación a sus derechos humanos. Pero yo creo que en esos tratados internacionales que los firmamos todos, está, por ejemplo, el Tratado del Pacto de San José, ¿no? Para todos los que nos escuchan, ese pacto lo firmamos pues toda Latinoamérica. Nosotros lo firmamos en el 68 y en Honduras lo ratificamos, ¿sí? De nueva cuenta para poder establecer, por ejemplo, el tema de la pena de muerte. Aquí y en muchas constituciones de Latinoamérica teníamos la pena de muerte en conflictos armados, obviamente. Pero ya se abolió en el 2000, entonces ya no se puede volver a restituir la pena de muerte, eso dice el Tratado de San José. Entonces, este tipo de mecanismos jurídicos son los que precisamente garantizan pues los derechos de las personas cuando están pues en conflicto. ¿Por qué surge el conflicto? El conflicto surge por la inconformidad social que se tiene frente a las personas que nos están gobernando y por eso hay una estrategia jurídica, un marco jurídico para poder establecer este tipo de violaciones que se sufren en la violación a las regulaciones o a los temas en el marco jurídico que todos tenemos. Todos tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Y esos derechos y obligaciones, los estados tienen la obligación precisamente de proteger a los ciudadanos en todos los sentidos. Y también de manera solidaria, los países que están alrededor, o cuando se pide, por ejemplo, un asilo político por algún problema un periodista, por ejemplo, que es perseguido por algún país, pues obviamente que el otro país le puede dar el asilo para proteger sus intereses y sobre todo la vida por lo que está haciendo, ¿no? Hay que recordar también que en México, desgraciadamente, pues lo tengo que hablar, México también es un país muy peligroso para ejercer el periodismo, en el cual muchos periodistas, por ejemplo, que están cubriendo alguna nota en algún conflicto armado, ¿sí? Pues se ven perseguidos por el propio Estado. Doctor, me gustaría que usted guiara a nuestra audiencia específicamente en lo que hablamos de víctimas, cómo se da esa protección de víctimas, cómo la justicia internacional logra cobijarlas, cuál es ese papel real que hay de los organismos internacionales en favor de la protección de la dignidad humana, de los derechos humanos de las víctimas dentro del conflicto armado. Sí, bueno, también hay organismos internacionales, también dentro de la ONU, pero también organismos internacionales para identificar, para analizar, para poder proponer salidas alternas que tengan que ver con las víctimas, ¿no? Primeramente, pues, ¿qué se identifica con la víctima? Y cómo esos conceptos tienen que estar regulados, porque es lo que se trata de hacer es ponerse de acuerdo los países para poder establecer algunos conceptos, algunas sanciones, por ejemplo, a los países, alguna restitución de derechos por parte de los países que violentaron a las víctimas en los conflictos armados, por ejemplo, regresar a aquellas partes, acciones, pagos, no sé,
a la sociedad por estos conflictos armados. Entonces, si tiene que identificar muy bien qué es lo que se está vulnerando, cuál es el bien jurídico o cuál es lo que se está violentando para poder de ahí, de qué manera se tiene que proteger bien la región, las personas en lo individual o personas colectivas, que puede ser, por ejemplo, pues alguna aldea, un grupo social que está violentado por parte del gobierno en algún conflicto y que obviamente pues todo esto se encuentra regulado en los tratados internacionales. Y obviamente pues tienen Naciones Unidas, ¿sí? Establece la obligatoriedad, tanto como el Pacto de San José, establece la obligatoriedad de los estados para que puedan destruir las violaciones a las víctimas y a los derechos de las personas. Por eso se firman los pactos, por eso se firman y se ratifican las declaraciones, porque yo, Estado, estoy de acuerdo en restituir, si me encuentro culpable, a restituirle a estas víctimas sus derechos que fueron violentados por una persona y que el Estado fue omiso y no pudo resolver. Entonces, solamente ahí tenemos que encontrar pues esa ruta jurídica para poder señalar qué fue lo que se dañó, cuáles fueron mis intereses que se dañaron y cómo pueden restituirlos según lo que marca la norma, pero sobre todo en qué artículo se encuentra en algún tratado, pues, ya señalado o en un tratado que tenga que ver con esa violación a los derechos humanos de los conflictos. Doctor, si miramos el hoy y nos proyectamos hacia el futuro, precisamente, ¿cómo podemos nosotros entrar a fortalecer esos mecanismos desde la prevención para por lo menos mitigar? Lo ideal es que se pudiesen evitar totalmente todas esas violaciones, vulneraciones a los derechos humanos de las personas que están dentro de un conflicto armado. Pues, lo que pasa es que, mira, yo creo que esto tiene que ser cultural, pues, porque, como te digo, un conflicto armado surge por una situación de inconformidad del propio Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso zapatista, ¿no? El tema del reparto de las tierras, el tema de precisamente de los derechos de los indígenas que no se respetaban, el tema del desarrollo que no se invertía en esas zonas del sur, porque el Grupo Zapatista de Liberación Nacional, si ustedes ven el mapa de México, ocurrió en el sur, que por lo regular el sur es el que tiene pues un poco de desarrollo de infraestructura tecnológica, inversión, ¿sí? Entonces, pues surge una inconformidad por parte de un movimiento indígena que presenta, obviamente, de manera violenta, ¿sí? La restitución o que el Estado voltee a ver hacia esas partes de localidades del país. Entonces empieza el conflicto armado para ponerse de acuerdo. Obviamente, en el Estado mexicano, quiere establecer la paz. Hay algunos tratados de paz ahí con Chiapas, hay enviados especiales que lo establecen y que lo propone el propio Estado, pero no llegan a un acuerdo y pues eso se prolonga en los años, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, la verdad es que, pues, verdaderamente, eso tiene que ver con la política. La política que no cumple o los políticos que no cumplen la Constitución o que son desleales cuando ellos juran a la bandera de la protección, del reparto de la riqueza, tiene que ser de manera ecuánime y como te digo, aparece la corrupción, ¿no? Entonces, pues es de ahí parte la inconformidad. Lo hemos sufrido todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Sin cuestiones políticas, lo podemos ver a un lado de nuestros países. Entonces, por eso surgen estas inconformidades. Entonces, se tiene que establecer, no sé,
de manera racional, pues una política que verdaderamente vaya aparejada de esa aspiración que tiene la Constitución. La Constitución es muy clara para todos los mexicanos y para todos nuestros países. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir, pues hay gente desleal que no cumple con esos requisitos o con ese marco legal y pues empieza pues los problemas que benefician a unos y perjudican a otros. Entonces, pues esos otros son los que tienen la fuerza, el coraje para poder levantarse contra el propio Estado. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Bueno, pues yo creo que tenemos que trabajar más en la educación, más en la educación. La educación debe ser básica, la educación básica debe ser gratuita hasta la preparatoria es aquí en México, pero pues también debe de haber calidad. Es decir, se tiene que invertir más en educación para poder elegir a tu gobernante, para poder ser elegible, es decir, que tengas ética, que tengas verdaderamente un compromiso social, pero bueno, puede ser una utopía, pero yo creo que no. Yo creo que no, porque es repensar verdaderamente sobre la inversión que se tiene que hacer sobre el tema de la educación para poder equilibrar pues esa asimetría que vivimos en los países en un lado donde hay muy pocos ricos en un país. Por ejemplo, aquí en México tenemos el 40% de los habitantes son pobres, ¿no? Estamos hablando de una población de 110 millones de personas. Imagínense usted, que tengamos 50 millones pobres y los otros son jodidos. O sea que la verdad es que tenemos que invertir más en el tema de la educación para poder prevenir este tipo de conflictos y que la gente conozca sus derechos, porque luego, aunque el mexicano conoce la Constitución desde la primaria, secundaria y preparatoria o bachillerato, al final de cuentas, pues en muchas ocasiones el propio mexicano es ignorante de sus propios derechos, ¿no? Sí, doctor, usted nos comparte la realidad de su país, que al escucharlo muy seguramente quienes nos acompañan desde otros países van a decir, en mi país sucede algo similar. En mi país tenemos unos altos niveles de corrupción, altos niveles de vulneración de derechos, altos niveles en cuanto a desigualdad, en el crecimiento del conflicto armado. Es decir, el panorama que nos comparte es una realidad que estamos viviendo a lo largo de América Latina y, por supuesto, a, a lo largo del mundo. Doctor, previo al cierre, porque realmente el tiempo se pasó muy rápido, me gustaría que usted compartiera a quienes nos escuchan, como estudiantes de derecho, juristas, líderes sociales que están dedicados a la protección de los derechos humanos y que están trabajando en entornos de conflicto armado. ¿Qué mensaje les dejaría usted desde su experiencia, desde su conocimiento? ¿Cómo seguir adelante aun cuando a veces la misma presión de la situación, de las circunstancias, donde hablo ahora de mi país, donde lastimosamente hemos visto que han hecho una persecución a líderes sociales? ¿Cómo continuar creyendo realmente que sí podemos nosotros luchar, proteger los derechos humanos, aportar, hacer una sociedad mejor, que esto no se quede simplemente en frases de cajón, sino que la labor que ellos están adelantando sí van a tener un efecto a corto, mediano, largo plazo? ¿Cómo los anima usted? ¿Cómo los impulsa? ¿Qué consejo les daría para que le dieran continuidad y cómo hacer mejor esa labor dentro del ejercicio que llevan algunos como mediadores, académicos, líderes sociales en el conflicto armado?
Bueno, pues mira, curioso, pasó una cosa muy curiosa. Hombre, el ejemplo de El Salvador yo creo que no es un ejemplo a seguir por parte de los gobiernos por el tema de la violación de los derechos humanos, que dice el presidente que los que violan los derechos humanos son los presos, pero mantiene el control de la criminalidad, porque la criminalidad nunca se va a terminar. Igual los conflictos armados. Pero ¿qué es lo que tiene que ser? En Honduras, hace algunos años, sí, bajó a 40% el número de homicidios por cada 100,000 habitantes, que la verdad es que llegaban en aquel país hasta 60 por cada 100,000 habitantes. Aquí tenemos una cifra parecida y en otros países de nuestro entorno. Pero para muestra, y un buen ejemplo, Colombia. O sea, Colombia enfrentó un problema real y de gran expansión por el tema también de corrupción que tenía que ver con el narcotráfico, pero fue gente comprometida que juró a la bandera y que estuvo siempre con muchísima ética desarrollándose en cada uno de los puestos que ejercía, hablando desde el punto de vista del orden público. Yo creo que por eso digo que la educación es muy importante, el tema de la ética es muy importante para poder salir de estos problemas que originan precisamente los conflictos armados. Entonces, yo creo que debe de haber un compromiso de identidad, de cohesión, siempre vinculado al ejercicio profesional, ya sea en la vida pública o privada, comportarse como un verdaderamente ciudadano cumpliendo con las normas y reglas que establece el control social formal. Es decir, si yo estoy en la fila para ir al banco para comprar pan o tortillas, o estoy en la fila de un mercado, pues tengo que respetar democráticamente mi espacio. Yo creo que eso es muy importante y esos pequeños detalles verdaderamente se han demostrado en otros países. Entonces, esos pequeños detalles de recoger esa pequeña basurita que se me cayó y depositarla en el bote de basura, no tirar mis desechos, deshacerme de ellos solamente de la manera más fácil, aventarlas al río o dejarlas en una esquina o molestar al vecino, yo creo que todo tiene que ver con eso. Entonces, tenemos que preparar a nuestras nuevas generaciones sobre el tema del respeto, sobre el tema de la ética, sobre el tema del respeto al orden legal que establecemos desde que pisamos una escuela y obviamente, en el entorno familiar. Pues eso es, la verdad es que pareciera, como te digo, una utopía, pero dice Eduardo Galeano que para eso sirve la utopía, precisamente para caminar, porque decía Eduardo Galeano que la utopía es como un horizonte que cada vez que caminas hacia él se va retirando, y precisamente la utopía es eso, que cada uno de los ciudadanos que conformamos el mundo, pues respetemos el derecho de los demás. ¿Y eso puede ser tan complicado? Pues yo creo que no, pero eso tiene que ver con formación, con educación, con respeto, con solidaridad, ¿no? Dentro de la misma familia, porque luego, pues, hay familias que tienen 3 hijos y ahí está el favorito, entonces empiezan las envidias y empiezan los problemas, y luego van creciendo y a uno le dejan la herencia, le dejan el coche, al otro la empresa, al otro la casa, porque no se portaron bien o por los deseos del papá, qué sé yo. Entonces, tenemos que encontrar el origen del problema, y el problema, pues ya sabemos que tiene que ver con una buena y excelente educación, con un marco jurídico que sea respetado por todos, conocido y respetado por todos, y sobre todo, bueno, pues ser un buen ciudadano, ¿no? En muchas convocatorias para poder participar a algún trabajo o alguna, no sé, un cargo público, pues te dicen que seas una buena persona, ¿no? Pues yo creo que es eso, ¿no? Clases de cívica, por ejemplo, de ética desde la primaria. No sé, yo creo que tenemos que ver a esos países de primer mundo para imitarlos, no copiarlos, imitarlos
y regionalizarlos. El caso de Japón, por ejemplo, qué bonito es que cuando vamos a los estadios, ellos se quedan y limpian sus desechos y los depositan, ¿no? Que luego esa sociedad también está un poco polarizada porque pues son muy obsesivos. Claro, obviamente también sufren de depresión y qué sé yo, pero bueno, yo creo que podemos aprender de otros países. En el caso de Colombia, nosotros deberíamos de aprender cómo fue que ustedes pudieron dominar a esa hidra, que ensombreció muchísimo pues ese bello país que es Colombia. Ahora, no hablemos de nosotros, que también tenemos lo nuestro y como te digo, es un país que representa muchísima peligrosidad venir, pero curiosamente, como te digo, el año pasado, pues tuvimos tantos y tantos millones de personas que vinieron a disfrutar de nuestro país. Entonces, tenemos que reflexionar para poder contener que pueda haber conflictos armados, pero ya si tenemos los conflictos armados, entonces sí poder, sí poder arroparnos de ese marco jurídico internacional que está a disposición de todas las personas que pues sufren los conflictos, ¿no? Y obviamente pues la solidaridad de nosotros con todos ellos. Lo estamos viendo ahora con Cuba, que bueno, se estaba enviando ahí alguna ayuda internacional para este pueblo hermano que tenemos ahí y que muy pronto esperemos que logre pues esa paz tan anhelada y esa democracia que han sufrido nuestros hermanos cubanos, ¿no? Es eso. Doctor Rogelio nos deja varias reflexiones muy importantes. Quiero resaltar algunas para nuestro público. Una que compartimos fuertemente y es que la educación es un elemento que tenemos, una herramienta que tenemos todos, no solamente quienes estamos dedicados a la academia, sino todos, para poder impactar favorablemente en nuestras sociedades. Que debemos iniciar con acciones que aparentemente son mínimas, pero que tienen un alto impacto. Acciones desde la formación en casa, acciones desde una educación que guarde coherencia con la ética y con los valores, desde los primeros años de formación y por supuesto cuando nosotros vamos ya a las aulas en formación de pregrados, de posgrados, porque eso va a marcar la diferencia en cuanto a mitigar, disminuir los conflictos. También vimos, usted nos mostró que tenemos un marco internacional robusto que nos ayuda a poder nosotros enfrentar todos estos conflictos armados. Pero más allá de ese marco normativo, rescata además muy interesante que al mirar el conflicto también tenemos que entrar a mirar nuestra cultura, mirar el deporte, mirar toda esa identidad que nos cobija y que vamos a tener unos elementos propios para poder enfrentar el conflicto. Que si bien comparto también, doctor, que nosotros podemos ver las buenas prácticas que se tienen en otros países, debemos hacer unas adecuaciones acorde a a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestro sentir, a nuestra mirada como América Latina para resolver el conflicto. Doctor Rogelio, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Adjudicó ANMECOM, Varón Legal, firmas que nos dedicamos a la mediación del conflicto en México, Ecuador y Colombia, con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos las gracias por estar en este espacio, por compartir su conocimiento y también por estar allí defendiendo la educación, doctor. Creo que esa misión nos une y por supuesto aquí estoy segura que nos encontraremos en nuevos espacios. Gracias, doctor Rogelio, y un fraterno abrazo desde Colombia. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludo
a todos los hermanos de Latinoamérica que nos están escuchando. Hasta luego. Hasta luego. Y a todos nuestros escuchas, los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales entre tú y yo. Estamos en Facebook, en YouTube, por donde ustedes van a ver episodio a episodio y también por TikTok. Un abrazo fraterno y un feliz día para todos.